Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de Pedro, capítulo número 3, y vamos a hacer el versículo número 1 hasta el versículo número 2. En esta ocasión le he decidido poner al sermón identificados con Jesucristo por medio del sufrimiento inmerecido. Bueno, en esta parte o en esta sección vemos que la metodología del apóstol Pedro, podríamos decir que esta forma de enseñar o esta forma didáctica de él, ustedes si ya vieron, él vuelve a reiterar casi siempre lo mismo, los mismos conceptos básicos que vemos, los repite. Y a causa de eso, de que él en la metodología didáctica que él utiliza repite lo mismo, voy a avanzar a grandes rasgos porque ya hablamos y me voy a concentrar casi en los textos difíciles que cuando habla que predicó a los espíritus encarcelados y esos textos oscuros un poco, pero sin pasar estos textos que vemos acá, porque vemos que didácticamente los reitera otra vez estos conceptos básicos, sacando el primero de los deberes, esto que aparece deberes conyugales. Y vamos a empezar un poco esto de lo que dice el texto ahí y lo que dice en el contexto histórico, ¿por qué era así? Dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o vestido lujoso, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu afable, apacible, que de grande estima delante de Dios. Y bueno, después da unos ejemplos del Antiguo Testamento. Así que discúlpenme la velocidad con que voy a hablar, pero me tienen que entrar los 22 versículos. La idea es así mismo. Esto viene uniendo con todo lo que teníamos, lo que veníamos hablando. Acuérdense, las cartas o las epístolas no son que como series de Netflix que van capítulo por capítulo, no. Esto está así para una mejor lectura, nada más. Pero cuando se escribió todo de continuo. Entonces, así mismo significa, bueno, con lo que venía hablando del Señor Jesucristo, que sufrió, padeció, y Él se encomendaba. Lean los versículos anteriores, que ustedes ahí arriba de su Biblia dice que sufrió, padeció, encomendó toda esa causa al Padre. Bueno, entonces, asimismo vosotras, mujeres, está sujeta. Bueno, esta palabra, no me acuerdo, disculpe, pero no me acuerdo cuál es la palabra en el griego, no sé si es un potazo, creo que es ponerse bajo órdenes, bajo las órdenes de mando, pero en el buen sentido. Escuche, tengo que explicarle algo que es un poco difícil en el contexto histórico. En esa época las mujeres, sujetarse significaba abrazar. Si casaba a una mujer el marido que creía cierta religión, la mujer automáticamente pasaba a creer la misma religión que ellos. Era un poco difícil entonces en el concepto histórico que Pedro habla, pero Pedro no está hablando de eso. Pero en esa época quiero que entiendan, era así. La mujer no era como hoy, que Dios son coherederas, tienen los mismos derechos, aunque funciones diferentes. El hombre tiene una función, la mujer tiene otra, pero son coherederas. En esa época no. La mujer, el hombre creía, vamos a decir, era musulmán y ella pasaba a ser así. Si era hindú, bueno, no era en la época de los judíos, pero lo que creía el cabeza, ella creía. ¿Sí? Pero Pedro no está hablando de eso, de que abrace la mía, sino que de sujetarse. Escuche, acá hay, vamos a decir, podríamos decir que es una gran bendición una mujer que tiene un cabeza que sea cristiano, porque hay mujeres que se casan y el hombre es inconverso, y este es el caso que está hablando acá. Está casada, y cuando ella se despierta, en el sentido espiritual, el hombre es inconverso. ¿Qué debo hacer? Bueno, el error acá es casado y el error con aquellos que dicen, yo lo voy a convertir para Cristo. Esa teología arminiana no sirve dentro de la teología, vamos a decir, que creemos monergística, nosotros que la salvación es de Dios. Decir que una persona, no, yo le voy a enseñar, le voy a convertir, eso es no entender, vamos a decir, la salvación por gracia que tenemos atrás mío, que esta salvación es de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo ganarle? Le enseño esto, le enseño aquello, el Evangelio, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque las personas dicen, bueno, ¿cómo podré ganar a esta persona? En este caso está casada ya la persona. Dice, ¿cómo puedo ganar? Y él dice, por la conducta. Lo que veníamos hablando nosotros todos estos domingos es la conducta de las esposas. ¿Por qué? Debe considerar, fíjese, él apela a ciertos atributos, vamos a decir, piadosos de la mujer. Hay muchas mujeres, escuche,
no me quiero, porque tengo poco tiempo, pero hay muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres que creen que cuando le repito el Evangelio de memoria, le doy leer todas estas cosas, como que eso pareciera como que va a transformar a la persona y la persona termina cansando. De verdad le cansa, entonces le termina tomando como religiosos o religiosas. ¿eh? Lo que dice Pedro es que por la conducta, el comportamiento. No sirve de nada que una mujer se ponga a leer un montón de libros y después no haga nada en el hogar o su comportamiento está muy ostentoso en esa época, significa extravagante. No vieron esos cantantes que tienen los pelos así medio cosas y esas ropas negras y si ustedes lo ven es extravagante, llama la atención. Bueno, está diciendo que considere mejor su conducta, que sea casta. Si estuvieran escuchando los mandamientos que subí en la semana van a entender lo que es la palabra casta. Alguien que se guarda o respetuosa, una persona una mujer que vamos a decir que quiere ganar a Cristo, a alguien, pero su vestimenta de alguna forma no es decente, anda mostrando sus partes, no puede decir, Cristo esto cuando su comportamiento, su vestimenta, o sea, conducta no muestra como ser una cristiana. No va a ganar nunca alguien así. No va a mostrar un buen ejemplo, porque es vuestro atavio, es vestimenta eso. No sea el externo, o sea, no por fuera. Pedro no está diciendo, mire, no se peinen, no usen cosméticos, anden todas, como decía mi mamá y algunas abuelitas de mi época, anden chirusas. O sea, vio con los pelos así, que no se peinan. Hay ciertas evangelistas que andan todas así, desarregladas. No dice eso. Usted se puede hasta teñir el pelo, se puede arreglar, pero lo que dice, no le den mucha importancia a esas cosas, al peinado ostentoso. En esa época se ponían oros y otras cosas, vestidos lujosos. ¿Qué dice Pedro? Versículo número 4. La forma es del corazón, sino del interno. ¿Qué está hablando? De un corazón regenerado. Cuando una mujer tiene un corazón regenerado, un hombre también podría ser, como en el ejemplo de Ruth y Sara, otras mujeres piadosas que ustedes les ven, fueron su conducta. O sea, el atavio interno del corazón, incorruptible. Porque esas vestimentas, díganme, esas vestimentas ustedes las tienen y cuánto ya no las usan más, ya están pasadas, pero ¿cómo podríamos decir? Adornos se oxidaron o esos lápices que usaron ya no sirven más, pero lo interno de adentro, o sea, ¿qué es? Un corruptible, un espíritu afable. ¿Qué es eso? Bueno, el Señor Jesucristo dijo un espíritu manso, humilde, una mujer que es afable, no es, no sé si van a entender esta palabra, pero yo le digo neurosis, o neurótica, o gotera. No, es afable. No significa así quedada que el hombre dice, y ya se... No significa eso. Manso es alguien, una mujer que está dominada por el Espíritu Santo, tiene templanza, dominio propio, pero ella sabe reconocer qué cosa, sabe reconocer que esa autoridad que tiene ahí, que ha sido puesta. ¿Por qué? ¿Por qué se somete la mujer mientras el hombre no le haga, vamos a decir, no sé, dice, vamos a recital de heavy metal, dice el hombre, no, dice la mujer, yo no voy a ir porque eso no. Pero ¿por qué se someten las otras cosas? Porque se somete porque ella reconoce, le respeta a él, porque esa cabeza ha sido ordenada y ha sido puesta por su Señor Jesucristo. Y porque Cristo le puso y ese hombre se está dirigiendo no le mira a él, sino que mira que lo ha puesto, a Cristo le ha puesto a su cuidado. Entonces se sujeta por eso, en ese sentido, ella es amable. Por eso dice así mismo mujeres, porque Cristo a quién estaba sujeto, al Padre. Mire si va a mirar los sufrimientos de las cosas que él hacía. Entonces, por sujetarse al padre, él sufría, la mujer también. Dice, como Sara y otras que estaban, ¿qué? Dice, el ejemplo dice, como las mujeres que, sigan leyendo ustedes porque yo voy a grandes rasgos, las mujeres santas, esas que estaban, no eran perfectas, dice el versículo número 5, sino que esperaban en Dios. O sea, ¿qué esperaban? Estas mujeres sí tienen que soportar estas cosas, así, pero ellas mujeres esperaban en Dios, en la venida de Cristo. Mientras esto, tenían que sufrir ciertas cosas, o ciertos maridos. Acá habla de la mujer, puede hablar un hombre que sufrió con una mujer inconversa, queriendo ganar y él tenía que soportar. ¿Por qué? Porque esperaban en Dios. Puede ser para ambas posiciones. Acá habla de las mujeres,
que esperaban en Dios estaban sujetos a su marido. Y el ejemplo, ¿cuál es? Bueno, Sara obedecía a Abraham y llamaba Señor. La palabra Señor no es curio acá. La palabra Señor, bueno, en nuestro país no se utiliza, pero en nuestro país Señor significa algo de respeto. Y eso es lo que se le debe a una autoridad, a un cabeza, un respeto. La mujer debe ser amada. Dice, amad a vuestras mujeres. Y el hombre la mujer que debe ser, bueno, respetar. Es lo que Dios puso. Y, bueno, ese es lo que está diciendo Pedro acá. Y así seréis hijas de ella, o sea, si haces el bien y sin tener ninguna amenaza. Esto es a grandes rasgos. Fíjese, la mujer cómo puede decir, bueno, ¿cómo puedo ganar a esta persona si es inconversa? Enseño teología, hago esto. No, es por tu conducta. La conducta cambia, Cristo cambia y transforma corazones. Pero si ella le está enseñando algo, pero él dice, pero ¿por qué haces eso vos si sos cristiana? ¿Cómo me estás predicando de Cristo cuando tu actitud es indecorosa, tu vestimenta es indecente y me predicas de Cristo? No, dice Pedro, su hablar, su vestimenta, su forma, en sí todo lo que es externo de una persona, pues se va a mostrar lo que es interno del corazón, ¿sí? Entonces está diciendo, el corazón interno, para que pueda decir, es un corazón regenerado. Y si hay un corazón regenerado, por fuera la mujer va a poder mostrar, vamos a decir, esas virtudes. Pero eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora pasamos a los maridos. Vosotros, marido, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Acá uno tenía como un respeto, a la mujer como vaso más frágil y como corredera de la gracia para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora habla a los maridos, tienen que hacer igualmente. La posición o el llamamiento del hombre no significa que es superioridad sobre la mujer. Igualmente le debe un respeto. No es que haga la comida cuando está o aquello. No, no es así. Él se le respeta, pero él no significa que se va a enseñorear en el sentido ese. Todo lo contrario. Después de la caída la mujer se quiere enseñorear. En Génesis te lo leen, que en Génesis 3:16 dice, a causa de eso tú, le dice a la mujer, te vas a querer enseñorear, o sea, le vas a querer siempre estar en el lugar de él, se va a querer sentar en la posición de él, siempre va a querer ocupar el lugar del hombre, pero eso es a causa del pecado. Por eso que se debe sujetar ahora, porque ella tiene una maldición. ¿Cuál es la maldición? Bueno, querer pasar al hombre. Eso es lo que Dios le soltó. Dice, si no me creen, en Génesis 3:16, a causa de esto, dice el Señor, dice, por haber hecho eso, tu deseo siempre va a estar queriendo gobernándolo a él. Eso va a ser. Y él se va a querer enseñorear. Cuando vos hagas eso, él va a querer mostrar de qué él está. Y van a pasar eso por causa del pecado. Esos son matrimonios inconversos. Entonces, ¿cómo pueden ganar? Bueno, mostrando su conducta y él respetarle como un vaso más frágil. No significa que el hombre no es frágil. Ella es más frágil. No es que él es fuerte. Ella es más frágil. Y son coherederas. Los dos. Ahora, esto es como una carreta. Si las dos carretas están así, si uno no cumple la función, por supuesto que va a andar mal. Si ella no cumple la función y él no cumple la función, si él no es cabeza, no es sacerdote, no es profeta, en ese buen sentido. El sacerdote, que significa que él está intercediendo, tiene que orar por su familia. El sacerdote, que debe enseñar la palabra, levantar un altar en su hogar, hacer cultos familiares y todas las cosas que tiene que hacer, y ella no cumple los deberes que tiene que hacer en la casa, entonces todo va a ser un desorden, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos está mostrando esto. Y por eso que no se escuchan las oraciones, dice ahí. Tanto algunos estudiosos creen que ahí las oraciones tienen estorbo porque tanto por el hombre o por la mujer que no cumple lo que tiene que cumplir, por eso Dios no le escucha. ¿Por qué no está cumpliendo lo que tiene que cumplir? Bueno, esto lo dije, discúlpeme, a grandes rasgos, porque tengo que llegar al versículo número 22. Ahora, como verán, estas mujeres o estos hombres, no se olviden el texto del sermón, es sufriendo, identificándome con el sufrimiento de Cristo. Muchos creen, me caso y está todo bien. No, no es así. Son dos pecadores, como decía William Hendrickson, creo como un comentarista que lo leí hace años, que se unieron. Pero van a tener que trabajar entre ellos, porque hay pecados. No es que hay perfección si sucede, no, hay pecados. Y es así, porque es así. Creo que es Efesios 5:25, dice que marido amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, algo así dice, y para santificarla.
él debe santificarla. Bueno, cuando hay que conocer las escrituras, saber cómo tratarla, tenerle paciencia, tenerle empatía, saber entender, son virtudes, no se llama totalmente. Yo cuando vine estudiaba muchos libros de teología reformada, había todo un teólogo reformado, pero no tenía fruto. No tenía fruto, no se debía tener paciencia, era pues, esto así, así, porque era mucha teología. El conocimiento no me sirve de nada, no me sirvió de nada mi conocimiento, si usted no tiene amor. Entonces es el proceso de que uno tiene que pasar por la teología reformada. Es mucho, llena la cabeza de conocimiento, pero si no hay amor, no hay comprensión, entonces no sirve de nada. Bueno, esto es un poco, vamos a decir, que tocas ahí los deberes, que va a haber sufrimientos, dice, se tiene en este caso está hablando Pedro. Y ahora vamos a pasar al versículo número 8, apurándonos un poquito. A grandes rasgos, entonces, acuérdese, aquellas mujeres que profesan religión deben mostrarla por su conducta, no eso por su conocimiento, ¿sí? Porque no sirve de nada el conocimiento del hombre tampoco. Entonces se trata así. Y esta fórmula no es una fórmula de Pedro que se le imaginó, Pedro, bueno, hagan así. Esto fue como esto fue establecido y esta norma fue instituida desde el Edén por el Señor, porque Dios instituyó al hombre primero y después creó una mujer. Y no me diga que soy machista, porque lo hizo así. Dios creó al hombre y después dijo, no es bueno que el hombre esté, y escuche bien, le haré ayuda idónea. ¿Pero para qué? Bueno, para que le ayuda en el ministerio, a llevar a cabo, debes expandir el reino, eso es lo que tenía que hacer Adán. No le dijo que tenía que comer frutitas y ser feliz con la mujer. Ella es una ayuda para ayudarlo en el ministerio. Entonces es algo que estableció Dios. No es que Pedro lo está diciendo acá, o lo dice algún pastor, lo inventa. Entonces está en la Biblia, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón de la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo, ¿ves? Entonces el hombre es la cabeza, y la cabeza del varón, ¿quién es? ¿Él se dirige solo? No, es Cristo la cabeza. Si ese varón no tiene a Cristo en su cabeza y no tiene la Biblia en su cabeza, no puede dirigir nada. Él puede tener sentimientos buenos, loables, hablar de amor, pero no tiene a Cristo. Entonces no sirve de nada. Él debe amar a Cristo para que pueda. Entonces la cabeza de la mujer es el hombre, pero la cabeza del hombre, ¿quién es? Es Cristo. Así como Cristo la cabeza es el Padre. Y todo hay una sujeción en esto. Acuérdese, entonces es importante que podamos entender esto. Yo podría hablar más, tengo muchos apuntes, pero voy a ir pasando. Voy a leer un texto más, discúlpeme. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Y acá está hablando alguien que me gusta mucho, que es Pablo. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con modestia, y no con peinado ostentoso, ni con oro y con perlos vestidos costosos. Entonces hablan del corazón, es decir, de la persona interior. ¿Sí? Esto es lo que sucede. Bueno, vamos a avanzar un poquito a grandes rasgos porque tengo mucho material y quiero estar avanzando si no me da el tiempo. En el versículo número 8. Vamos a hablar entonces un poco, dice así, versículo número 8. Finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Bueno, acá empieza a hablar él ya no solo del matrimonio, sino que empieza a hablar de toda una unidad del cuerpo de Cristo, podríamos decir. Estaba hablando de las... Y todo esto empezó en del 2.13, no sé si se acuerdan ustedes, él empieza, ya todo esto empezó en del 2.13, donde dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, rey. Bueno, de ahí empieza todo esto que venimos hablando. Acá habla de la sujeción de la mujer, veníamos hablando al marido y el marido a Cristo, pero ahora pasa a hablar él de un sentido, no sé, como decía, colectivo, como en todo, no ya como como en el matrimonio, sino que habla de la sumisión en el sentido de vivir todos como los cristianos, como una comunidad. ¿Cómo debemos vivir todos? Bueno, finalmente es todo de un mismo sentir. ¿Qué sentir? Bueno, de un mismo pensamiento. Compasivos. ¿Qué es compasivo? La persona compasiva sería una persona que tiene un corazón tierno. Una persona que tiene autoridad, pero a la misma vez puede mirar así y como dijo Cristo al joven rico, le miró y le amó. Él puede tener un corazón tierno, sabiendo que le van a hacer mal. Viene Judas y dice, ¿qué vienes a hacer, amigo? ¿Con un beso entregas
Entonces puede tener un corazón tierno, puede tirar la mano y levantar a alguien que la están por apedrear, y él tiene un corazón tierno. Entonces dice, tengan todo un mismo sentir. Por eso que la iglesia, nosotros somos confesionalistas. Confesión de fe de 1689. ¿Qué es confesión? Confesión es homologeo. Todos confesamos lo mismo. ¿Qué es eso? Confesar. Viene de 1 Juan capítulo 1, perdón, 8 y 9. Que si confesamos, o sea, todos confesamos lo mismo. Para que haya una unidad en el cuerpo, en la iglesia, en el matrimonio, en lo que sea, todos tenemos que tener una misma mente. Por eso el Padre y yo somos uno. Porque tiene un mismo pensamiento. Si un matrimonio, una iglesia no tiene el mismo pensamiento, usted trae un pentecostal acá, perdón, se me escapó de verdad, pero un carismático, vamos a decir, no quise, lo siento, no los quise ofender. De verdad lo digo sin ánimo de ofender. Lo dije sin querer. Pero vamos a decir una persona que quiere hablar en lengua, o quiere acá danzar en el espíritu, o quiere levantar la mano y decir, el Señor me dijo. Claro, no vamos a tener el mismo sentir nosotros acá. No lo dije, lo vuelvo a repetir con ánimo de ofender, pero he visto que tienen esas cosas, y nosotros somos cesacionistas. Si la persona me empieza a decir, no, que el Señor me dijo que usted tiene, no, le digo, no. El texto, versículo, capítulo, ¿a dónde está? Entonces no podemos tener el mismo sentir. Lo vuelvo a explicar por cuarta o quinta vez, se me escapó, no lo dije con ánimo de ofenderlos, de verdad. Pero debemos tener un mismo sentir todos. Por eso somos confesionistas, queremos lo mismo. Si no, cuando hay diferentes pensamientos hay peleas, así en cambio, entonces tenemos que tener la misma doctrina. Y eso debe ser compasivo, un corazón tierno, tratar de explicarle, debemos amarnos fraternalmente, ser misericordioso, amigable. Mire todas las cosas que tiene que desarrollar para que haya una unidad. No se trata solamente, creo la misma doctrina, pero si no tenés estas virtudes, no tenés fruto del Espíritu, no te sirve de nada conocer toda la teología sistemática. ¿Por qué? Porque no te podés amar, y amar significa a veces perdonar, y otras cosas que entran ahí, guardar los mandamientos. Si me amás, guardar mi mandamiento. Fraternalmente, misericordioso, o sea, no pagarle mal por mal a la persona. ¿Ves todas esas cosas? Amigables. Y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le des bendición. Y bueno, eso es todo lo que habla. Si ustedes no entienden, yo la otra vez me estaba diciendo que tenía un libro ahí, y no me acordé, se llamaba La ética cristiana. La ética es el comportamiento cristiano, como yo me debo comportar en la vida cristiana. Yo no me creo y ya está. Tengo que comportarme, ¿sí? Entonces, espero que se esté entendiendo. Todo esto, usted lo va a entender con la unión con Cristo. Escúcheme bien, si usted está unido con Cristo en el cuerpo y en la cabeza, todo esto es fácil. Porque si, vamos a decir, imagínese que mi mano sin querer se me cae un martillo y me golpea el dedo gordo del pie. Entonces mi pie gordo dice ¡ah! Entonces mi cabeza le ordena que ponga la mano en el piso y el pie que lo pise. No va a hacer eso, ¿no? O sea, no se va a atacar el cuerpo a sí mismo, ¿no? No va a hacer eso. Tengo que ser compasivo. Si se me cayó la mano, no lo leí en un lado, son cosas que se me ocurren siempre. Se me cae un martillo y me golpeo, ¿qué va a hacer? La pierna dice, ¡ay, que todo el mundo mira! No, mi mano propia dice, ¡ay! Me va a hacer caricia en el pie que me duele. Porque va a querer, vamos a decir, no va a devolver mal por mal. O sea, no se va a pegar mi cuerpo con el cuerpo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Es algo que es así. No hay maldición. Entonces hay que entender, esto creo que lo vimos en Santiago, que decimos que la lengua es como un mundo. Usted dice una chispa y se encendió todo. Después no lo puede parar. Eso es. Entonces hay que ser humildes, no hay que ser orgullosos. Él vuelve a repetir las mismas cosas que repitió los otros sermones que estuvimos viendo nosotros. Debemos hacer, y él creo que en el versículo número 10 al versículo número, creo que es hasta como del 12 al 16, por ahí, creo, porque acá del 10 empieza a hablar, del 12 al 16 empieza a hablar del Salmo 34. Si estuvieron siguiendo la serie que estuve hablando yo de los Salmos, se van a dar cuenta. Aunque no está textualmente bien como el Salmo, él lo parafrasea, Pedro. Porque para mí, esto es entre usted y yo,
Creo que Pedro toma un poco de acá, toma un poco de Cristo, toma un poco de Santiago, y Pedro como que toma un poco de varios lados, un poco de Judas, vamos a ver qué toma. Entonces toma un poco de varios lados, y eso lo hacemos todos nosotros, ¿eh? O sea, tenemos un mismo espíritu, pero leo un libro no sé, de Calvino, un libro de Pink, y bueno, porque tenemos un mismo espíritu, ¿sí? Bueno, pero Pedro hace un poquito, creo, acá está tomando el Salmo 34, si no me equivoco. El que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene la lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien y busque la paz. Y eso es algo sencillo de entender. ¿Eh? Si yo quiero tener una buena vida, no puedo estar haciendo maldad. Si hago maldad, por supuesto, hay una ley que me va a volver lo que cosecho. Es así. Como escuché una vez, si usted siembra limones, no va a tener peras. Entonces, o algo así. Usted va a recibir lo que sembró, tarde o temprano, lo que habla en Gálatas, la ley de la cosecha. Entonces, dice, eso lo mismo dice Pablo, lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Y acuérdese, y él lo habrá escuchado también del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, 44, dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que persiguen. Y Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17, no devolváis mal por mal. ¿Ve? Todo es el mismo espíritu, lo que dice, finalmente es de un mismo sentir, versículo número 8. Y de esa forma podemos tener una vida buena, por lo menos en este lado, a pesar de que siempre va a haber problemas. El problema está, pues sabemos que Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad, pero yo creo que profundizando un poco más, que sería que el corazón, porque la lengua habla de lo que es el corazón, y es eso es lo que trae problemas, es la lengua, es el corazón lo que va a crear, y todo eso trae consecuencias. Entonces dice, de alguna forma que seamos sabios para vivir, creo que está diciendo Pedro, algo así. Para poder, si que quiere amar la vida y ver días buenos, bueno, debe empezar con refrenar la lengua y apartarse del mal. Pero no me sirve de nada apartarme del mal, tengo que hacer el bien y buscar la paz. ¿Ves? Vivir una vida práctica, podríamos decir, algo así. Entonces un mundo de maldad, porque vivimos en un mundo donde hay mucha, pero mucha maldad. Versículo número 13. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mire, este es un texto, no es oscuro, pero un poquito difícil de entender. Acá Pedro no está diciendo que quién nos podrá hacer el daño si hacemos. Entonces, ya entendí, le vamos a decir, la forma de enseñar de Pedro. Si yo hago el bien, versículo número 13, no me viene mal, no. Yo le puedo asegurar que los cristianos, cuando más quiere hacer la voluntad, es cuando más mal le va a venir del mundo. O sea, la feria de la vanidad. Usted si usted no se comporta como cristiano y se sienta con inconverso y habla con inconverso y se ríe con inconverso y hace las mismas que inconverso, no hay problema. El problema es que si usted hace lo contrario al mundo. Entonces, Pedro, ¿qué dice acá? Si yo hago, ¿qué dice? ¿Y quién podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No estás diciendo que esa ausencia de problema. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No significa, porque Pablo más adelante dice que los sufrimientos, el hambre, la persecución, falta de ropa, abrigo, frío, espada, demonio, potestades, nadie le va a separar del amor de Cristo. O sea, ¿quién le podrá hacer daño? En el sentido, escúcheme bien, espero que el Señor le pueda hablar a usted. Los sufrimientos siempre van a estar, dicen Juan 16:33, dice, en el mundo tendrán muchas aflicciones. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo creo que está diciendo esto, amados. Cuando dice acá, ¿y quién es que podrá hacer daño? Es interiormente. No hay daño para nuestro espíritu. Los daños son por fuera, las cicatrices y los dolores, pero nadie puede dañar ese amor que hay. El verdadero cristiano, nada lo separa, nada lo mueve. Pase lo que pase, es como yo me acuerdo que en mi época cuando era chico había algo creo que llamaba un sauce, que estaba con una chica y lo veía, soplaba el viento, ayer había un viento tremendo y se rompió un árbol frente al trabajo, cayó sobre cosas porque era duro, pero había un sauce que hacía así, creo que era así, y se doblaba y no se quebraba. ¿Eh? Quebraba, gracias. Y es así, a pesar de que todo pase y eso, dice la escritura que sople, el pábilo no se va a apagar.
por más que humeare. Y es así. Entonces, no es que no va a haber sufrimiento, en el sentido de que sufrimiento va a haber, y nos debemos identificar con Cristo, en ese sentido. Pero, ¿quién nos podrá hacer daño a nosotros? Nadie nos va porque nosotros tenemos, es más, nosotros, yo no sé usted, pero nosotros esperamos el daño. Por eso tenemos armadura, por eso estamos preparados, porque vamos en un mundo. Si yo me pongo a predicar de cante y danza alegre pronto, que soy más que victorioso, y que todo lo que yo pise es bendición, y que yo no soy cola, sino yo soy cabeza, y no, claro, usted sale positivamente acá queriendo tomar cada cosa que... No, no es así. Nosotros vivimos en un mundo caído y somos realistas, pero sabemos que hay persecuciones. ¿Quién nos podrá hacer daño internamente? Más si alguna cosa padecé por causa de la justicia, bienaventurado soy, porque tanto no os amedrentáis, por ello ni os conturbéis. Son textos muy difíciles que dice Pedro acá, pero si usted sufre por hacer la justicia, versículo número 14, o sea, por hacer, Dios que es justo, bueno, hace lo que tiene que hacer, pero si usted sufre por hacer lo que tiene que hacer, ahí dice, son bienaventurados, acuérdese la bienaventuranza de Mateo 5, pero si os amedrentáis, o sea, sufrís, podemos decir, por lo tanto no os amedrentéis por ello ni conturbéis, o sea, si usted está sufriendo, dice de alguna forma Pedro acá, por hacer la voluntad de Dios, bueno, siéntase feliz, bienaventurado, porque por causa de la justicia. ¿Quién fue el justo que sufrió y padeció? Bueno, es Cristo, nos debemos... Perdón que se lo diga porque empecé la prédica y ni siquiera le quise... Creo que ni siquiera le dije que es identificarse o algo de eso, ¿no? No dije lo que era identificarse. Nunca vieron esos cantantes, esa música, hay jovencitos que se identifican, se visten con ellos, hablan como ellos, viven como ellos. ¿Nunca lo vieron eso que se identifican con ellos? Sí. ¿Sí? Bueno, son gente que copia el ídolo, el cantante, el actor, hablan de la misma forma, usan la misma ropa, se identifican con la personalidad, con algún aspecto de su vida, el trabajo, la identidad personal. Eso es identificarse. Por eso le puse identificando con Cristo. Yo en este sermón voy a decir de alguna forma igualándonos con Cristo. Eso nos identificamos con Jesucristo. Ahora, en este caso podríamos ser, hay muchas cosas, pero yo quise hablar acá, vamos a decir, de lo que Cristo lo define como si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, identificarse con Cristo, en ese sentido habló del sufrimiento, porque viene hablando Pedro, no sé si han leído ustedes la epístola, habla de sufrimiento. Hay sufrimiento en la vida cristiana, hay que cargar una cruz. Pero lo bueno es que si dice si Cristo, que fue el justo, murió por los injustos, entonces dígame, ¿usted se va a librar de eso? No. Dice, creo que Cristo en la parte dijo que si el amo se hace eso, el esclavo no puede escaparse de hacer eso. Entonces, lo bueno es acá, vamos a decir, es que si usted sufre por hacer lo bueno, si usted cree que está haciendo lo bueno, no tienen que temer, no se asusten de estas cosas, está diciendo, porque su corazón y su conciencia dice, sí, estoy sufriendo, pero quizás algo que Dios me está poniendo porque está formando el carácter de Cristo en mí, y yo tengo que pasar por esto. No entiendo, porque me parece inmerecido esto, pero si ustedes creen que vamos a decir, que lo que están haciendo, su mente, su conducta, esto, no se turben, están haciendo lo que el Señor le manda, sino santificad a Dios, en versículo número 15, vuestro corazón está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos que demande razón de esperanza que hay en vosotros. Mire, denme un segundo. Este es el texto que tienen los apologistas de la fe, aquellos que les gustan mucho el libro reformado, siempre están con esto, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, y ellos dicen, tenemos que estar preparados para presentar la defensa, entonces siempre todo con los libros de apología, la reforma, cómo refutar el argumento del otro, todas esas cosas. Pero es así, dice, debo santificar. ¿A qué santificar acá?
o sea, a Cristo en nuestros corazones. Bueno, ¿cómo es? Santificar es cuando aparto, o sea, toda mi mente, toda mi conducta, versículo número 15, aquí, en mi corazón. Cristo vive en mí, lo aparto para que vive, esté en Cristo. Así dice, nuestra conducta, podríamos decir, eso, para honrar y glorificar a Dios por medio, eso es versículo número 15, tiene que estar en mi corazón. Yo debo estar preparado. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre me van a decir, ¿por qué sos así, esto, aquello? Me van a querer atacar. Eso téngalo por seguro. Va a venir ataques, preguntas. Ahora, ¿cómo debo presentar una defensa? ¿Eh? Nosotros somos conocidos, vamos a decir, no sé cómo decirle, por ser estudiosos, algo de eso. O sea, por estudiar muchos libros, pero no se trata de nosotros que debemos salir al encuentro con los libros y con esto y aquello. Es verdad que el Señor nos ha dado mayor gracia y mayor conocimiento y nos ha revelado más de Él, pero esto nos debe llevar, amado, la doctrina reformada, a ser humildes. Dios aborrece el orgulloso, se lo digo por experiencia. Era un orgulloso. ¿Dónde está el texto? Y yo lo voy a dar vuelta como una media. A ver, decime. No sé si se acuerdan algunos. Era muy así. Y eso es malo. He aprendido a enseñar con un corazón humilde, a tratar que la persona pueda entender. Eso no se logra con un libro reformado. Sí, preparó mi corazón, me llenó de mucho conocimiento, estoy muy agradecido. Pero la otra lo tiene que hacer el Espíritu. Por eso debemos santificar a Cristo en nuestro corazón. Y así podemos presentar una defensa, escuche, con mansedumbre y reverencia, con respeto siempre a las personas. Y ante todo, que demande razón de esperanza que hay en nosotros. O sea, la idea sería así. Todo aquel que te pregunta qué crees, por qué crees esto, por qué estás esperando esto, uno tiene que decirle, bueno, porque la Biblia dice en esto y esto y esto y acá. Ah, y no ponernos nerviosos y querer atacar y querer defender. El Señor nos va a guiar. El Señor nos va a guiar, pero siempre hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Sí, mansedumbre es praute, creo en el griego. Es ser guiado por el Espíritu. Por supuesto uno debe estudiar, debe capacitarse, debe estar en una iglesia sana, bien constituida, o tener a alguien que le enseñe la sana doctrina. Entonces yo voy a poder presentar esto. Fíjese, porque en el mundo vamos a sufrir. Hay personas que van a venir y usted es posible que se quede sola por creer en Cristo, como Cristo se quedó solo en la cruz. Y versículo número 16, teniendo buena conducta para que el que murmura de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. ¿Ve? Otra vez otra acusación. O sea, tener dice, una buena conciencia para que los que murmuran de vosotros. ¿Qué es esto? Vamos a decir, una buena conciencia. Bueno, esta conciencia, acuérdense, estamos viendo el sufrimiento inmerecido. ¿Sí? Continuamente van a venir ataques, preguntas, acusaciones, todo el tiempo. Está en un mundo caído. ¿Eh? Tengo que tener una buena conciencia. La conciencia, creo que la palabra es uneidesis, si no me la acuerdo. Es conciencia, o sea, soy consciente. Yo que estoy consciente de las cosas, ¿sí? Entonces, la conciencia sería como... ¿Bien? ¿Nunca vieron ese dibujito de Tony Jerry que estaba el diablito y el angelito? Que algunas cosas decía así, bueno, la conciencia la tenemos todos, solo que alguno ya no habla. Pero, como Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que tenemos la ley. Y es la ley lo que nos acusa y nos dice qué es lo que está bien y está mal. Pero la buena conciencia es para que si yo no tengo una buena conciencia, por supuesto, sé que cuando alguien me va a atacar o me va a decir, escucha, acá no está hablando de un hermano que le viene a exhortar, que le viene a hablar con amor. Porque Gálatas dice, si usted se considera mayor o espiritual, ¿cuál es? Oh, estás haciendo esto, tenés aquello. Ah, mirá lo que estás haciendo. O esto, o tenés este vicio. Y usted le juzga. Pero un mayor que le dice, le va a decir, mirá, podés tener cuidado si haces eso, o estás orando, no lo hagas, le va a querer ayudar, porque es mayor. Pero acá no habla de esto, está hablando, murmuran, malhechores habla. Personas que de verdad están buscando ensuciar el cristianismo, sale y usted quizá pecó y va y lo dice por ahí libremente.
no le buscó ayudar a usted. ¿Sabe qué fue? Desparramó todo eso. Ensució a Cristo. Cree que ensució a la persona. La persona, porque ensució es a Cristo. Entonces, estos son malhechores, murmuran que van a hablar por ahí de la persona. Sean avergonzados. ¿Cómo es? Bueno, otra vez más, la conducta. Es la forma de hablar, porque yo ya se lo dije. Usted le puede hablar del evangelio, le puede hablar de esto, pero si le ve hacer algo a usted, ejemplo, usted le predica de Cristo y después le encuentran en un bar, acá sí se bar, tomando, ejemplo, una cerveza. Capaz que no está mal, pero cantando, no sé, firme y adelante. ¿Y usted no está mal eso? No, pero esa conducta no es muy apropiada. Lo vi hablando, pero esta forma de vestir que tiene, media mundana, no. ¿Se da cuenta la conducta, la forma de ser? Ellos miran eso, no tanto lo que le hablamos nosotros. Por eso dice, versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere, si lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, acá, ¿qué dice? Es preferible sufrir, hacer el bien, es preferible. Si esa es la voluntad de Dios, ¿ves? A veces la voluntad, versículo 17, no lo digo yo, a veces la voluntad de Dios es que usted sufra. ¿Por qué? Dice versículo 17, que por hacer el mal. ¿Usted se acuerda cuando Job estaba haciendo las cosas bien? ¿Y quién le dijo? ¿Satanás fue y bajó? ¿O quién fue que le dijo? ¿Has visto a Job? El Señor le dijo, que lo mandó al enemigo a que vaya ahí. ¿Quién fue el que dijo que ordenó todo para que sufra José? Que lo entregó con los hermanos, lo vendieron. Génesis 50, versículo 20. Dios dice que llevó todas estas cosas para bien. ¿Cómo? Lo hizo sufrir, lo hizo entregar durante casi toda una vida en sufrimiento. Usted dirá, ¿cómo hizo eso con esa gente? No me da tiempo de hablar del supralazarismo y de la doctrina de la antemporal. Bueno, no quiero hablar de teología pactual tampoco, pero ¿cómo puedo explicar? Ya el Cordero estaba preparado para sufrir antes de la fundación del mundo. Cuando no había nada, ya fue Cristo preparado para venir para sufrir por los pecados. Yo tengo que sufrir. Mire, Cristo ya estaba destinado para sufrir. Yo hace años, cuando era jovencito, tendría unos 30 y pico, casi 40, creo que le puse un pequeño audio y le puse como nacido para sufrir. Creo un audio muy viejo que hablaba de otra forma. Y él vino así, vino a sufrir. Entonces nosotros nos debemos identificar con Jesucristo por medio de estos sufrimientos. Y acá viene, fíjese, lo que tanto estábamos esperando. Porque también, versículo número 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Ves? Acá llegamos. ¿Por qué? Dice, ¿debo vivir así todo esto? Acá está une todo, la razón, ¿por qué? Porque el sufrimiento que está hablando acá, vamos a decir, es el sufrimiento que tuvo que sufrir Cristo. Cristo padeció. Ahora estos sufrimientos míos no son vicarios, ¿eh? Los sufrimientos de Cristo sí eran vicarios, era para perdón de pecados. Los míos no, ¿eh? No es que yo sufro y hago algo y entonces tengo méritos. No es así. Pero si yo estoy identificado, no sé si ustedes conocen la doctrina de la unión con Cristo, pero estoy unido con Cristo. Por supuesto, lo que pasó Cristo tengo que pasar yo. Es así. Yo no puedo, como esposa, librarme de lo que el cabeza tiene que pasar. Si el cabeza tiene que sufrir, va a tener que sufrir la mujer, porque está unida. No es que pasa el cabeza todo el sufrimiento y la mujer anda por ahí. No, tiene que pasar por donde está. Y bueno, Cristo padeció, bueno, la mujer que es la iglesia tiene que pasar. Porque yo estoy estudiando un poco, no le estoy anticipando nada, estoy estudiando un poco de Apocalipsis para más adelante ver. Pero cuando la iglesia pasa, o la mujer pasa y el dragón sale atrás, vamos a ver que la iglesia tiene que sufrir, tiene que pasar por el sufrimiento, por las tribulaciones. Entonces es importante que veamos esto. Dice, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La idea de llevarnos es cuando Cristo nos lleva, el hombre está destituido, alejado,
de la presencia de Dios. Y solamente es por medio de Cristo, que es el que lleva nuestra cabeza federal, aquel que lleva el sufrimiento en el sentido, déjame que me acuerde, propiciación, que lleva la carga, la ira, pero Dios está irado contra el pecado, alguien tiene que recibir ese castigo. ¿Se acuerda cuando Elías oró y cayó fuego? Bueno, sobre el sacrificio, bueno, ese fuego que Elías ora, sí, cae fuego, bueno, significa la ira de Dios también que cae sobre ese sacrificio, pero esta vez en la cruz. Es así. Él tiene que recibir el castigo. Y es mejor, Pedro lo va a decir más adelante, es mejor que el juicio empiece por la casa de Dios, va a decir más adelante, en la segunda epístola. Debe empezar por nosotros, no por la condenación, pero usted tiene que probar un poco. Entonces, Cristo sufrió, nosotros vamos a sufrir. Es algo que debe esperarlo. Lamento que hay muchas iglesias de estas que dicen que canta y danza alegre pronto, que usted no va a pasar, que Cristo viene, lo arrebata en la nube, aleluya, y va a las corderos mientras el anticristo viene y hace desastre. No es así. Usted va a pasar. Dice Apocalipsis, dice que salieron de la gran tribulación. Tiene que pasar. No, si no hay glorificación, si no hay sufrimiento, Cristo para estar sentado a la diestra de Dios Todopoderoso tuvo que sufrir. Usted va a cargar la cruz, téngalo por seguro. Fue muerto en la carne, dice, pero vivificado en espíritu. Murió, pero el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Y es así, usted puede sufrir en esta vida como Job, pero usted puede decir como Job también, que aunque él dijo, Dios dio, Dios quitó, quizás Dios le saque todo. Pero no va a entender como Job, porque Job dijo, no negó despropósito alguno. Acá está Dios, no entiendo, pero sé que no hay despropósito, sé que Dios está haciendo las cosas. Y más adelante dijo, aunque muriera, sé que mi Redentor vive. Él no tenía grandes libros de teología, pero conocía a su Dios. No importa lo que me sacó, sé que si muero, el Señor me va a levantar de los muertos. Él tenía una esperanza, como esas mujeres santas y piadosas que sufrían y padecían, pero su mente estaba en Dios. Eso es, que aunque no entendamos cuál es la voluntad de Dios, porque a veces nosotros no entendemos cuál es la voluntad del Señor, no entendemos, vamos a decir, qué es lo que está haciendo el Señor, pero podemos entender, fíjese, el sufrimiento más grande que fue el de Jesucristo, amados. Él tuvo que padecer. Él sí, vamos a decir, eso sí que es injusto para mí. Eso, que yo pague, no le veo. Solamente usted no paga, yo no pago porque, vamos a decir, en el día del juicio, porque él ya pagó nada más por nosotros. Eso es lo que sucede. Pero que él haya sufrido, eso es injusto. Escuche, y acá entramos en los versículos muy difíciles, pero demasiado difíciles. Si querés cerrar. Acá entramos en los versículos más difíciles que hay. Versículo número 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo número 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvas por agua. Mire, voy a tratar, no tengo ningún apunte, es esto del agua, que tomé unos apuntes ayer, pero voy a tratar de explicarlo con mi palabra esto. Él pasa a hablar ahora del Señor Jesucristo en el sentido de que, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Creo que hay varias posiciones, yo he elegido 3 a hablar en esta tarde. Una de ellas creen que Jesucristo bajó al infierno a predicar, dice predicar, la palabra es pregonar ahí, creo que en el griego, a los espíritus encarcelados. Muchos dicen, versículo 19, bueno, bajó a los infiernos a predicarle a los espíritus encarcelados. No sé, es medio raro porque cuando estaba el ladrón en la cruz, hoy estarás en el paraíso conmigo. Ya no dijo estarás en el infierno conmigo, sino estarás en el paraíso. Uno dice, bueno, acá tendría que yo hablar. Yo en el canal de Prega tengo un audio que se llama La diferencia entre el Hades y el Seol. Hades y Seol. Gracias.
Hades y Seol. Entonces, yo no creo que acá haya, porque no dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjese el texto, ustedes miren la sola escritura, no dice, bajó al infierno, sí, sino que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora siga leyendo el contexto y fíjese, dice así, los cuales, ahí está, nos amplía un poco más, amplía, y los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y eso creo que nos aclara un poco más. Bueno, pero también hay otra escuela de interpretación, que yo, esta que voy a decir, no la creo. Dice que en los días de Noé, bueno, dice esta posición, ¿no es el infierno? Bueno, dice, pero en los días de Noé había demonios. O no me acuerdo con el nombre, no me acuerdo, ¿verdad? Que eran un espíritu que estaban ahí y ellos, vamos a decir, estas personas, estos espíritus andaban se metían en los cuerpos, ¿sí? Y entonces dice que esas personas, esos espíritus fueron a un lugar, una cárcel que estaban ahí. Bueno, le va a predicar a esos espíritus que estaban en la época de Noé. Pero escuche, la palabra que dice acá, dice así, eh, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Dios mientras se predicaba. Bueno, a los cuales predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿creen que la palabra espíritu, escuche, la palabra espíritu acá se refiere a demonios? Pero no siempre es así, la palabra creo pneuma, algo así es pneuma creo que es espíritu, si no me equivoco. Creo que en el Antiguo Testamento la palabra es rajaj o raj, algo así. No me acuerdo bien, porque no me acuerdo bien. En el hebreo creo que es raj, algo así. Pero en el Nuevo Testamento creo que es pneuma. Por eso cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo decimos pneumatología. Pero cuando decimos, ¿usted qué tiene? Muy bien, un espíritu, exactamente. Entonces, no siempre significa un demonio un espíritu. Yo tengo un espíritu. Cuando el espíritu sale del cuerpo, vuelve a... ¿A dónde? Así, bueno, a Dios, al cielo. Eh, sí, habla del cuerpo. O sea, yo tengo un espíritu. Entonces, lo que quiero poner en mente es que no habla siempre de demonios. Un espíritu puede ser, escuche, encarcelado. Y ahí van a decir, los aminialistas de nuevo, como alegorizando la escritura. Yo no creo que sean demonios. ¿Para qué le iría a predicar? Escúcheme una cosa, la otra posición. Si va al infierno, usted va al infierno, imagine que está sufriendo, una persona grita ahora, o si no fue inaugurado, está en un lugar de tormento esperando. Y si usted va y le dice, te arrepentís y salí. Yo me dijo, te arrepentís. Y yo ya dije, sí, y salí. Que alguien que está por a punto de morir, no le importa arrepentirse, lo que no quiere es sufrir. No se va a arrepentir porque ofendió a un Dios santo, justo y verdadero. Entonces, imagínese, Cristo no bajó hasta allá. Una vez que fue al infierno, usted fue al infierno. Cristo no puede. Otro dice, no, bajó al infierno como para anunciarles que los había vencido. No tiene sentido. Otros creen que bajó a media al Hades o al Seol, creo es, porque en la época de Cristo estaban de un lado, estaba, no me acuerdo, Lázaro y el rico. Estaban en lugares, abismos diferentes. Y creen que antes, desde la ascensión en Cristo, que dice, creo que Efesios capítulo 4, versículo número 6, que se llevó la cautividad, él bajó abajo en un lugar, en un sector, que no iban al cielo, todavía porque él no estaba allá, bajó y se llevó eso que estaban ahí abajo, y se lo llevó, les predicó, he vencido, dijo, como Lázaro que estaba ahí, porque ellos esperaban, entonces Cristo no había ascendido, entonces esperaban en un lugar, y se lo llevó a eso, le predicó, le anunció y se lo llevó. Esa es otra posición. Me parece bastante loable, bastante buena, pero no la creo. Yo creo que es esto, escuche, lo que creo, ojo, lo que yo creo que es lo más consistente. Usted es libre de creer porque tengo acá, mírese, todas estas hojas que tengo acá, de diferentes posiciones de lo que creían en esa época muchos ahí. Y tengo de Agustín, tengo de, no me acuerdo de otros más. Acá está Agustín en el 400, dijo que Cristo preexistente proclamó la salvación mediante. Tengo la de Bellarmino, tengo la de Calisto. Bueno, un montón de personas que estaban acá de la posición y que hablan de lo que creían. Yo le voy a decir lo que yo creo. O sea, lo que creo que es lo más consistente porque el tipo se me está acabando a mí.
Pero dice así, a los que en otro tiempo desobedecieron. Yo creo que es así. Vean el versículo 19 y el 20. Cristo bajó, escuche, aunque yo estoy predicando ahora, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, ¿qué significa? Cada cristiano, yo, usted o usted, tiene el Espíritu de Cristo. ¿Sí? La llenura del Espíritu es otra cosa. Pero cuando usted predica, en algún momento el Espíritu Santo habla y se manifiesta. Está hablando porque el Espíritu Santo toma de lo suyo, está leyendo la Escritura. Entonces yo lo que creo que por medio de Noé es que le predicó, los condenó de alguna forma, porque dice ahí, les predicaba a ellos. ¿Por qué? Porque él preparaba el arca. En otras palabras, estaba trayendo juicios a estas personas. Es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Ve? ¿A qué espíritus encarcelados? Bueno, acá viene la interpretación que yo creo, por lo menos. Dice en mi Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estamos muertos en delito y pecado. En Gálatas también dice que nosotros estamos presos. Dice, creo que en Juan capítulo 8, si no me equivoco, 32, ¿conoceráis la verdad? Muy bien, la verdad os hará libre. El hombre está preso. Cuando Cristo viene y le predica, de alguna forma el Espíritu Santo le abre la mente o el entendimiento, porque cegó el entendimiento y queda libre la persona. Entonces las personas están encarceladas, presas de su propio yo, presas de su voluntad. Este es un sentido espiritual que trato de verlo cristocéntricamente yo. Pero creo que es así. Cristo le predicó por medio de Noé. Cada vez que predica a alguien, está predicando Cristo, anunciando el Espíritu Santo. Ahora sí le está leyendo las escrituras. No es que la persona deja de ser quien es, pero habla y le muestra que diciéndole, predicó a esos espíritus que estaban ahí, predicó a los espíritus encarcelados. Podría ser otra cosa a esas personas que ahora están como hablando en un tiempo presente, porque tenemos que profundizar un poco más la hermenéutica ahí, o hacer más exegesis, pues estoy bordeando yo por arriba. Pero sería estos espíritus encarcelados que ahora están encarcelados por no haber creído. Porque al morir salen del cuerpo y ahora están encarcelados. Podría ser, según creo la posición que usted adopte, creo que la más consistente esa, que el Espíritu de Cristo fue y predicó por medio de Noé a todas estas personas. Porque dice que en otro tiempo, dice el versículo número 20, fíjese, como que de alguna forma me hace justicia a lo que estoy diciendo. Desobedecieron, dice. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, nos dio a Noé que se preparaba el arca en el cual pocas personas. O sea, esta arca, aunque yo no lo dice ahí tipológicamente, nosotros queremos que simbólicamente simboliza a Cristo. Todos los que se subieron en el arca y obedecieron cuando dijo, súbanse acá, serán salvos. Así como está diciendo el Señor, súbanse a Cristo y serán salvos. Bueno, ellos desobedecieron. De una forma estaba el Evangelio ahí. Acuérdense que estaba oculto, hoy tenemos más claridad nosotros. Pero pasó eso. Ahora van a entender por qué estoy hablando de todo esto. Porque pero usted me está hablando de sufrimiento. Claro, amados. Pero que usted se concentra en las cosas del Señor, y Cristo sufrió, Cristo padeció, pero mientras eso le hacía el bien, le hacía buenas obras, predicaba, se interesaba, y aún así le hacían mal, y así buscaron condenarlo. Tienen que sufrir, pero sigan haciendo el bien, sigan predicando, porque Cristo hizo esto, y a pesar de todo esto, antes que ustedes existieran, ya estaba el Cristo preexistente predicando, porque aunque usted no lo crea, que no estaba encarnado, estaba su espíritu moviéndose por Noé, moviéndose por muchos lados, por todos aquellos que predican de la cruz de Cristo. El espíritu se sigue moviendo. Entonces estaba por Noé, hablando, y ellos fueron salvos por agua. ¿Qué es por agua? Porque él sigue diciendo, para terminar esto, otro texto complejo, difícil de entender. Versículo número 21, ya y 22 cierro. El bautismo que corresponde a esta hora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino la inspiración de la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido a los cielos está a la diestra de Dios, que está sujeto a los ángeles, autoridades y potestades. Es un texto muy difícil, pero ¿cómo significa? Lo voy a unir con el versículo número 21. Que en otro, que 8 fueron salvados por el agua. ¿Cómo fueron salvados por el agua? Bueno, este agua fue un juicio de Dios, ¿sí? Pero esta misma agua que condenó al mundo creo que diluviano, algo así es, ¿eh?
esa misma agua fue la misma agua que cuando cayó el agua, no me da tiempo de explicar, yo sé que me pasé, pero dame un minuto más. Cuando yo me acuerdo cuando estaba en los barcos en la prefectura, me acuerdo que yo estaba en el astillero de La Plata, no me acuerdo cuál era un astillero que hay allá. ah, es, ¿eh? Hay la parte más conocida que no me acuerdo, bueno, una parte de un astillero ahí grande, que es larguísimo, tiene kilómetros. Usted entra ahí y entra el agua ahí, me acuerdo, se cerró todo y cuando se entró el agua, el barco había quedado sobre unas maderas, así. Pero cuando entró el agua se empezó a levantar. Bueno, usted no sabe lo que es eso, ver toda esa agua, o navegar por el mar, como me navegué. El asunto es que esa misma agua, a ellos que lo condenó, a ese mundo lo salvó a ellos. Fueron salvados por el agua. Escuche, él lo asocia con el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando la inmundicia. Ahora yo no me da tiempo de hablar lo que hablan los romanistas que creen en el bautismo regeneracional, que si vos te bautizás a tu bebé, sos salvo. ¿Sí? No es eso, no es uno de los 7 sacramentos, sino que dice acá, no quitando la inmundicia, el bautismo salva. No, amado, ¿cuántos se bautizaron y un montón de veces ustedes lo viven en el mundo? No salva, quita la inmundicia, no, puede quizás un poco como decían las abuelitas antes, no sé si le va a ofender la conciencia a alguno, yo le digo suciedad, pero la abuelita decía quítate la roña, algo así, era la costra. ¿Vio la costra? Eso que no se baña y se le junta como una tercera o cuarta piel ahí, no sabe qué es, ni con cepillo sale, bueno, usted se puede cepillar y se va a sacar eso, pero ¿qué sucede? El bautismo no le salva, no limpia, no quita la inmundicia de la carne, sino una aspiración de buena conciencia. ¿Qué significa esto vamos a decir, del bautismo? O sea, de que está acá. Bueno, creo que es así. Del bautismo está hablando miren, a mí no me da tiempo. ¿Cuánto me quedaba? Ya no me queda nada, ¿no? Bueno, un poquito de paciencia. Romanos capítulo 6 se lo dejo para ustedes. Escuche esto. Romanos capítulo 6, muerto el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? La palabra es bautizo en el griego. En Cristo Jesús bautismo. Hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ¿qué significa cuando habla Pedro acá? Bautismo significa sumergido, la unión con Cristo. El Espíritu Santo, Pedro lo está usando de esta forma de teología profunda, que es increíble, para mí me asombra que él use esto. Pero dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para la muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, bueno, andemos vida nueva. Yo lo asocio así, lamentablemente ya me pasé, no tengo ni un minuto, pero voy a tratar porque es lo más importante. El bautismo nos salva. Entonces, ¿qué habla del bautismo? Él creo de alguna forma simbólica se está refiriendo a esto, que ese bautismo o esas aguas, porque el agua, ¿qué significa del bautismal? ¿Usted sabe? Cuando usted se sumerge, ¿qué significa? ¿Cómo? A ver, sí. La vieja naturaleza que no. Exactamente. Significa morir. Muy bien, sí, morir y dejar la vieja naturaleza. Las dos respuestas están muy bien. Esas aguas, de alguna forma simbolizaban, dice Pedro, está diciendo, porque Pedro también lo está diciendo Pablo en otra parte. ¿Acaso no sabéis? Dice, ¿ignoráis? ¿Cómo dice? ¿Ignoran ustedes que el bautismo simboliza eso? No es que te salva, simboliza que ya fuiste, bueno, estas aguas que mataron a toda esa gente, a ellos de alguna forma mata toda esa vieja naturaleza o todo eso era preduliana, los mata, pero le da vida. Con Noé surge no sé si conoce la teología pactual, que llama, creo que es la preservación. Tenía que preservar, y se guardó un remanente que era Noé. Lo salva y tienen vida, hay vida nueva. Porque fíjese lo que dice aquí, acá lo que dice así, lo que dice después. El versículo 22, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Bueno, eso es, cuando usted se levanta del bautismo, ¿qué hay? Resurrección. Pero ya tiene, simboliza eso. Pedro está diciendo eso. Él fue salvado por eso, no es que le salvó eso, pero un poco simbolizaba el arca de Cristo, el agua del juicio. Esa agua moría a la vieja vida que ellos tenían. Noé mata todo eso, pero a la misma vez agua le da vida. Habla un poco de bautismo. Increíble la teología de Pedro acá. Y es por medio que simboliza la resurrección de Cristo y que subió. Ahí está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, podríamos hablar y hablar un poco más.
La idea que quiero que para terminar el día de hoy es esto. Los sufrimientos siempre van a estar en nuestras vidas. Debemos entonces identificarnos. Amados, a veces hablo yo de el progreso del peregrino. Yo podría decir hoy el sendero del sufrimiento del cristiano. Usted va a tener que pasar por el sufrimiento. Eso no se lo puede escapar. Tiene que ir, tiene que sufrir y va a sufrir. Entonces, esa teología cómoda, que Jesús te ama, que sos más que victorioso, eso no es bíblico. Hay una vida para vivir y un sufrimiento. Pero mientras hagamos esto, ¿qué significa? Siéntese en lo como el justo vivió. ¿Y qué es lo que hizo? Andaba haciendo bienes, predicando, soportaba el mal, y a pesar de eso seguía predicando. Todas estas cosas en las obras del ministerio es lo que nos van a ayudar a nosotros. Es así como debemos vivir una vida. Aunque viene el sufrimiento, Pedro habla mucho de esto, de identificarnos con Él, con la unión con Cristo. Si usted está unido con Él, es imposible que se pueda escapar de estas cosas. No hay escapatoria, tiene que pasarla. Lo bueno de todo esto, fíjese cómo termina. Y terminamos con esto, versículo número 22. Después que pasó todas estas cosas, ¿qué hizo el Señor? Versículo número 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Eso es su pensamiento. Algún día, decir, a pesar de todo esto, yo voy a subir al cielo. Tenga una meta, como yo siempre a veces me toca hablar. ¿Cuál es la meta? Voy a estar ahí. ¿Quiero ir al cielo? No, quiero estar con Cristo. Quiero estar con Cristo. Y con toda esa gente que van a estar. Y eso le va a ayudar a pasar las pruebas y los sufrimientos, los afanes y todo. Amados, en esta vida, con este sendero del sufrimiento, este sendero de la aflicción, yo he visto muchas personas quedar como Demas, como Jesse y otros más, al costado del camino. Se quedan ahí los afanes, las riquezas, ahogan la palabra de Dios, los sufrimientos. Todas esas cosas van dejando, van quedando, para seguir así, sufrir, como decía Flexible, mejor no, me vuelvo atrás. Vuelve atrás. Sean poca fe, sean pronto a cojear, pero avance, arrástrese. Pero siga caminando. No, o arrástrese. Lo importante es seguir así y llegar al camino. Así que vamos a cerrar con una oración. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha enseñado, Señor, que en el día de hoy tenemos que sufrir, Señor, tenemos que padecer, pero a la misma vez debemos concentrarnos, Señor, en la obra que el Señor Jesucristo hizo, como Él trabajó, hizo bienes, hizo buenas obras, Señor, llevó el Evangelio, Señor, se preocupó por esas cosas, Señor. Y lo bueno, Señor, que usted se agradó, Señor. Y si usted no viene y morimos, sabemos que algún día va a sonar esa voz y esa trompeta, como ya a veces cuando sufro, me voy a mi ventana y miro. Y digo, algún día usted va a descender, o me voy a ir. Y ya no voy a sufrir y no voy a hacer sufrir a las personas. Y me da consuelo, Señor. Pero tampoco soy egoísta. Sé que hay mucho trabajo para hacer. Y cuando a veces digo, por fin, y usted dice, ¿a dónde vas? Como le dijo a Pedro, que le dijo, no me acuerdo cómo se llamaba la película esa, Cubo Badi, gracias. Dijo, ¿a dónde vas? Y yo digo, por fin, no predico. Dice, ¿a dónde vas, Daniel? Digo, otra vez, digo. Y me debo concentrar en las almas. Y eso es lo que hago. Así que el Señor le esté alentando su corazón, le esté fortaleciendo. Como siempre decimos, amén. Amén.